Hola a todos. Como parte del curso de investigación de mercados les voy a presentar el siguiente tema de investigación: la educación en modalidad virtual de la Universidad Tecnológica del Perú después de la pandemia del COVID-19 en la región de Arequipa. Como docente tenemos a José Antonio Escalante Cateriano y los 5 participantes que son Ana Breiner, Orlando Rusbelia y Yanela quien les habla. Como conceptos básicos tenemos modalidad virtual o clases virtuales y el COVID-19 o pandemia. En cuanto a modalidad virtual o clases virtuales, tenemos que comentarle que es una modalidad educativa que se desarrolla de manera complementaria o independiente de las formas tradicionales, es decir, puede ser en Internet o en un espacio a través de una aplicación. El COVID-19 o pandemia ha sido declarado por la OMS como una enfermedad que ha captado a 200.000 pacientes con más de 8.000 muertes en más de 160 países y cada día fue aumentando. En cuanto a historia de la Universidad Tecnológica del Perú, tenemos que comentar que esta universidad nace para promover la ciencia y tecnología, formando impulsores de desarrollo. El ingeniero Roger Amuruz Gallegos, creador del Grupo IDAD, Conjunto Empresarial de Servicios Educativos y Formativos, forma esta universidad como un centro de transferencia de conocimiento para el desarrollo tecnológico de Perú. Misión, visión y valores. Misión: ser la primera opción para estudiantes con afán de superación que contribuyan a un Perú mejor. Visión: dar a todos los peruanos acceso a una educación superior de calidad que les permita una mejor vida. Y con valores tenemos 5 puntos: responsabilidad, integridad, trabajo en equipo, apertura al cambio y pasión. Aquí les presento la matriz FODA. En fortalezas tenemos varios puntos que apoyan mucho a la universidad. Tiene planteadas ya su misión, visión, objetivos estratégicos. Sus actividades y funciones son claras y conocidas por todos los trabajadores. Presenta un buen ambiente y clima organizacional. Tiene un excelente uso del marketing, un excelente uso de la tecnología, uso de plataformas virtuales como el Canvas o UTP+, diversidad de servicios que ofrece, proveedores altamente confiables y calificados, excelente infraestructura de tecnología de punta, una buena gestión de procesos desde la matrícula hasta el seguimiento de los egresados. Como debilidades tenemos que solo cuenta con 11 campus a nivel nacional y no cubre todo el mercado andino y amazónico. Deficiencia del sistema de comunicación entre el estudiante y la universidad. Inadecuada aglomeración de alumnos por cada aula virtual en la actualidad. Deficiencia en los procesos de matrícula. Como oportunidades tenemos proceso de licenciamiento de la SUNEDU, criterios de la SUNEDU para el funcionamiento de las universidades durante la pandemia, las becas del PRONAVE para los alumnos de universidades públicas y privadas, nosotros estamos dentro de las privadas, cierre de un mayor número de universidades e institutos o escuelas de educación superior. Sector educación presenta un 3.8% del Producto Bruto Interno y muchas de las personas se favorecen de estudiar en la modalidad virtual. Implementación de un diseño de una malla curricular centrado en el aprendizaje con las TICs. El Internet como herramienta de interacción en el aprendizaje. En cuanto a amenazas tenemos la posibilidad de que continúe la cuarentena por mucho más tiempo y dificulte un poco más los estudios. El acoplamiento de un mayor número de universidades públicas, preferencia de los estudiantes por estudiar en las universidades públicas, baja inversión en el sector educación a comparación de otros países. El pensamiento del peruano: la educación superior no es obligatoria en el Perú, es más bien una opción de estudio adicional. El choque del estilo de vida para muchos estudiantes. En cuanto al planteamiento del problema con toda esta situación de la pandemia del COVID-19, nos ha resultado plantearnos preguntas como:
Ahora con la nueva normalidad, entre comillas, ¿cómo haré para seguir generando ingresos? ¿Cómo podré continuar con mis estudios para más adelante tener un trabajo? ¿Cómo haré para tener preferencia de muchos estudiantes peruanos? ¿Y estoy verdaderamente preparado para continuar con normalidad durante la pandemia? Entonces, a continuación vamos a tratar de resolver las siguientes preguntas con todo este trabajo. El problema de administración es: ¿será viable que la Universidad Tecnológica del Perú siga proporcionando educación en modalidad virtual después de la pandemia del COVID-19 en la región de Arequipa? Y el problema principal: determinar las nuevas necesidades de los estudiantes después de la pandemia del COVID-19 y el impacto del aislamiento social en Arequipa en el sector educación. ¿Sería factible que la UTP siga ofertando en modalidad virtual a sus alumnos? Acá presentamos la hipótesis. Presentamos tres. Primero, la educación en modalidad virtual se incrementará en la pospandemia. Como producto de la educación bajo la modalidad remota, existe mayor propensión a aceptar la modalidad virtual por parte de los estudiantes. Y tercero, último, la situación económica provocada por el COVID influirá en la continuidad académica de los estudiantes. Acá tenemos tres más. La educación en modalidad virtual. El tamaño de la muestra fue de 384 estudiantes. Y aquí les presento la encuesta que hemos realizado para estas 384 personas que teníamos que realizar preguntas. Primera pregunta: la edad, el sexo, la carrera a la que pertenece la persona encuestada, quién financia sus estudios, en qué medida considera adecuada la educación de manera virtual, está de acuerdo en volver a las clases presenciales con las normas de bioseguridad establecidas por la universidad, considera que las clases virtuales tienen la misma eficiencia que las clases presenciales, ha asistido constantemente a las clases virtuales, ha sabido aprovechar la modalidad virtual de la universidad, cree que la universidad ha utilizado una plataforma adecuada de Zoom o Canvas, y debido a la pandemia, la comodidad de las clases virtuales ha afectado su rendimiento académico. Por último, ¿de qué manera ha impactado en usted la educación virtual con respecto a tiempo? Tenemos la primera pregunta y podemos encontrar y ver que nuestra población de 384 personas encuestadas pertenece la mayoría a la edad de 20 y 23 años con el 39% y la edad de 16 a 19 con el 29%. En cuanto a sexo o masculino o femenino, tenemos que el 51% son mujeres y el 49% son hombres. De las carreras profesionales a las que pertenecen ellos, tenemos que el 11% pertenece a la carrera de ingeniería industrial, otro 11% a administración y negocios internacionales, el 19% a administración de empresas. En cuanto a quien financia sus estudios, el 57% dijo que lo financian sus padres, el 9% apoderados y el 34% de manera independiente. En la pregunta 5, ¿en qué manera considera adecuada la educación de manera virtual? El 46% dijo adecuada, el 29% ni adecuada ni desadecuada o inadecuada, el 14% muy adecuada. En la pregunta 6, si están de acuerdo con volver a las clases presenciales con normas de bioseguridad, el 60% dijo que sí, el 40% que no. Y considera que las clases virtuales tienen la misma eficiencia que las clases presenciales, el 30% dijo que estaba de acuerdo, el 29% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 28% en desacuerdo. Como número 8 hemos encontrado que
Si ha asistido constantemente a las clases virtuales, es un sí, el 65% respondió, y no, el 35%. ¿Has sabido aprovechar la modalidad virtual de la universidad? El 71% respondió que no y el 29% respondió que sí. Como pregunta 10, ¿crees que la universidad ha utilizado una plataforma adecuada en Zoom o Canvas? El 46% dijo que sí y el 54% dijo que no. Pregunta 11. Debido a la pandemia, la comodidad de las clases virtuales ha afectado su rendimiento académico. El 60% respondió que sí y el 40% que no. ¿De qué manera ha impactado en usted la educación virtual con respecto a el tiempo? Podemos apreciar que en todos los campos que la modalidad virtual ha impactado en su mayoría de manera positiva y muy positiva. Y para el caso del tiempo, en un 52% y 19% para el uso y movilidad, 46 y 23%, mientras que para la alimentación un 43 y 20%, considerando ambas valoraciones juntas equivalen a un 60% o más según la valoración dada por los encuestados. Como pregunta 11, tenemos el resultado de que sería la satisfacción encontrada en un punto intermedio. Como pregunta 14, el resultado fue de manera eficiente con un 40%. El dominio que tienen los profesores no se vio afectado en la modalidad remota. Pregunta 15, si consideran que la educación virtual debería ser de menor costo respecto a la educación presencial. El 44% reveló que estaban muy de acuerdo, el 30% también de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo el 18%. Después de la modalidad, ¿te matricularías en la modalidad virtual? El 62% dijo que sí y el 38% que no. 17. ¿En qué medida se han visto afectados los ingresos? Considerablemente y muy considerable, el 46 y 33%, y el que no se ha visto afectados, 21%. Si la pensión sube, ¿cuentas con los ingresos suficientes para seguir pagando la pensión? El 9% respondió que sí, el 91% respondió que no. Pregunta 19. Si la pensión disminuye, ¿te animarías a seguir estudiando otra carrera en modalidad virtual? El 54% de la población estudiada respondió que sí y el 46% respondió que no. Cruce de variables. Los rangos de las edades de los encuestados hemos tenido como resultado el 44 y 42% pertenecen a jóvenes de 16 a 19 y de 20 a 23 respectivamente. En si están de acuerdo a volver a clases presenciales con las normas de bioseguridad, hemos obtenido que las normas de bioseguridad no son suficientes para ambos casos de los alumnados, y en los alumnos independientes no se observa mucha diferencia. Si han asistido constantemente a las clases para determinar el sexo femenino o masculino de los que han respondido sí o no, hemos obtenido, como pueden ver, que sí han respondido la mayoría entre mujeres y varones. Si cree que la Universidad Tecnológica del Perú ha utilizado una plataforma correcta o adecuada al Zoom, el Canvas, el 68% de toda la población ha respondido que sí, y el 32% que pertenece a las carreras de ingeniería también se le hizo esta pregunta y respondió que no se le hizo un adecuado uso de estas aplicaciones. Con respecto al cruce de variables, el equipo estudiantil que estudia con el financiamiento de sus padres se encuentra que, de acuerdo a la encuesta, es un grupo muy parecido, muy sensible a todo este tema del COVID,
al igual que los que están de manera independiente. Tienen una afección muy similar en este caso. Si ¿consideras que la educación virtual debería ser de menor costo con respecto a la educación presencial? Los estudiantes, tanto hombres como mujeres, consideran que el costo de la pensión debería ser menor bajo una modalidad de este tipo que es virtual, adaptado a toda esta pandemia con todos estos problemas. Después de la pandemia, ¿te matricularías en modalidad virtual? Alumnos de 28 a más se volvieron a matricular en la modalidad virtual después de la pandemia con un 76%, seguido con las edades de 16 a 19 con un 64% y un 61% de 20 a 23. Entonces podemos observar que los alumnos se matriculan en modalidad virtual después de la pandemia, por lo que son personas de mayor edad mostrando madurez en sus objetivos o de forma que quieren retomar sus estudios. Después de la pandemia, ¿te matricularías en modalidad virtual? Se obtuvo como resultado de la tabulación que los alumnos sí supieron aprovechar y se matricularon y desearían matricularse aún siguiendo 67%. Como conclusiones tenemos los siguientes puntos. La enseñanza virtual es una nueva herramienta para transmitir conocimiento. En proporciones similares, los padres y alumnos son responsables del pago de los estudios dependiendo de la edad de los alumnos de la UTP. El 60% de los alumnos están dispuestos a regresar a las clases presenciales, pero un 40% se niega a esta modalidad, a pesar de que se les brinde protocolos de bioseguridad. Existe una proporción similar entre hombres y mujeres que estudian en la UTP y que la asistencia está relacionada con el tipo de sexo del estudiante. El grupo de alumnos que dependen de sus padres es el más sensible frente a cualquier coyuntura. Después de todo el estudio, el 80% a más considera que la enseñanza virtual debe ser de menor costo. Y por último, los alumnos de mayor edad demuestran una buena aceptación a la enseñanza virtual. Recomendaciones para esta investigación. 4 puntos. Primero, para lograr mayor aceptación de la enseñanza virtual, la UTP debe brindar mayores beneficios o ofrecer un precio menor en la enseñanza de esta modalidad. Segundo, orientar esta nueva forma de educación a estudiantes con edades mayores al promedio, porque en su mayoría estudian y trabajan, lo que les permitirá aprovechar un poco más la enseñanza y tal vez aprovechar un poco más sus ingresos para los pagos. Utilizar estrategias de marketing orientadas a ambos sexos para que la proporción de hombres y mujeres sea muy similar dentro de toda la universidad. Ofertar la educación virtual con mayor intensidad en alumnos de carreras de gestión y humanidades, por lo que para los alumnos de ingenierías la enseñanza virtual no está bien aceptada. Gracias.